A mediados del siglo XX, el fútbol en el Perú se volvió profesional, al menos en el papel. Fue en 1969 cuando el Perú logró clasificar por primera vez a un mundial por méritos propios. Repitió la hazaña en 1977. Ya antes, en 1975, se coronó como campeón sudamericano. En 1982, la selección se despidió de los mundiales por el resto del siglo y más. Tal vez, aquellos avatares del fútbol ilustren de alguna manera las ilusiones y frustraciones de un proceso de cambios sustanciales en la sociedad peruana, que ha sido denominado proceso de modernización y que el antropólogo Carlos Iván de Gregori denominó la primera gran transformación, en alusión a la obra de Karl Polanyi. Antes de explicar en qué consisten estos proyectos, hay que tener en cuenta de que estos empezaron a incubarse muchos años atrás y su historia no es lineal. Es a partir de la década de 1950 en que rompen con fuerza inusitada para trastocar profundamente el rostro de nuestro país. El Perú vivió en esos años el declive del Estado oligárquico y también de la sociedad tradicional andina, sostenida por la propiedad del suelo y la servidumbre, para abrirle paso a la urbanización e industrialización. A lo largo de 4 décadas se pueden identificar 3 momentos que coinciden con las décadas de 1950 y 1960, la de 1970 y la de 1980. Cada uno trata de maneras distintas hacer realidad la promesa de modernización homogeneizadora y enfrentada, cuando no enemiga, de la tradición. Fue durante estos años en el que se creyó de que la modernización se iba a realizar de manera más o menos ordenada, superando tradiciones que debían dejarse de lado. No solo la tradición andina, sino también la criolla. Casos como la destrucción del centro histórico con sus característicos balcones y casonas para dar paso a la construcción de grandes avenidas como las avenidas Tacna, Abancay y Emancipación, mientras la capital se expandía mediante las grandes unidades vecinales, conjuntos habitacionales como el de San Felipe y urbanizaciones como San Borja, así como también con los primeros asentamientos migrantes en la periferia de Lima como Ciudad de Dios al sur y el Agustino al este, ejemplos de la siembra de cemento y esteras que en esas décadas finiquitó al amplio y verde Valle de Lima. La bonanza económica por el precio de los minerales como el cobre en los años de la guerra de Corea, la inversión extranjera no solo por la minería, sino también por la manufactura, el boom de la línea de pescado y el surgimiento de una pujante clase empresarial peruana, el incremento del gasto público para la construcción de obras públicas como hospitales y colegios en las ciudades, y proyectos de irrigación en el campo significaron para las clases medias esperanzas y oportunidades de ascenso social. Fueron también para el arte y la cultura años de vertiginoso cambio. El indigenismo fue reemplazado por el arte abstracto y la novela urbana. Surgieron Fernando de Cislo, Mario Vargas Llosa y Julio Ramón Ribeiro. Se popularizó el rock y la nueva ola, pero también significó el auge mediático de la música criolla y la revaloración o la invención pura y simple de productos y marcas que en esos años se convertirían en símbolos de nuestra identidad: el ceviche, el pisco sour, el pollo a la brasa, la Inca Kola, etc. En los años 60, en el plano político, el arquitecto Fernando Belaúnde encarna este proceso de inquietudes y presagios, pero no exento de optimismo y amabilidad. El entrampamiento de este primer gobierno de Belaúnde nos lleva al segundo momento, más tenso que el anterior, marcado por una sensación urgente de modernizar al país a paso ligero y mano militar. Tras el fallido intento de modernización por la vía democrática, sería el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, de la mano del general Juan Velasco Alvarado, quien lo intentaría de manera autoritaria mediante reformas estructurales como la reforma agraria, la reforma educativa y la reforma industrial, implantando el llamado capitalismo de Estado, teniendo así el Estado peruano presencia en gran parte de las actividades económicas del país. Fue un periodo de inclusión de nuevos sectores sociales, sobre todo populares y rurales, debido también a las reformas en aplicación. Tras el docenio militar y diversas manifestaciones sociales, este segundo momento pareció tener una salida más pacífica.
En 1978 se convocó a una asamblea constituyente, donde por cierto el aprismo y los sectores de izquierda tuvieron mayoría. Esta asamblea promulgó en 1979 una nueva constitución, la cual sancionaba por primera vez en nuestra historia el voto universal, incluyendo a los analfabetos, y se determinó la mayoría de edad a los 18 años. Pero el Perú vivía procesos de transformación más profundos que las élites urbanas, en especial las limeñas, no pudieron detectar ni supieron encauzar. Nuestra democracia de voto universal, recién inaugurada, sufrió los embates de la violencia fundamentalista de Sendero Luminoso. Fue el 17 de mayo de 1980, una noche antes de la celebración de las primeras elecciones presidenciales después de 17 años. Los senderistas quemaron de manera simbólica las ánforas electorales pertenecientes a la localidad yacuchana de Chuschi, iniciando así lo que ellos llaman la guerra popular. La naciente constitución, si bien daba el voto universal y reconocía los derechos fundamentales de la persona humana, no supo adaptarse a los cambios demográficos y socioculturales que se habían dado a lo largo de las décadas pasadas, ni supo advertir el agotamiento del modelo de sustitución de importaciones heredado del gobierno militar. Citando textualmente a Carlos Iván de Godoy, se vivieron, por eso, años de desborde popular y crisis del Estado, de una alucinante crisis económica y violencia política, pero también del otro sendero, de la vitalidad de los nuevos actores que habían irrumpido en la escena pública en las décadas previas, especialmente los migrantes, y entre ellos de los pequeños y medianos empresarios, muchos informales, que probaron que estaban allí para quedarse y redefinir el rostro del Perú. Ellos convirtieron esa crisis en una oportunidad, no solo para enfrentarse a Sendero Luminoso en las zonas rurales, sino para irrumpir en el mercado, en el comercio informal e ilegal, convirtiendo esa primera etapa de la gran transformación en una historia abierta, de final incierto.